Muy bien. Una vez más nos encontramos hoy en una transmisión de la Fundación Federalismo y Libertad y hoy tenemos un programa complejo, vaya, interesantísimo. En esta nueva edición de Pie de Página, el escritor y periodista y poeta Vicente Cherry va a conversar con Roberto Batista Fernández, uno de los hijos de Fulgencio Batista. Quizá una de las cosas más difíciles para hacer, para cualquier ser humano, es juzgar a sus padres, una cosa que todos hacemos con naturalidad y con ahínco durante los años de juventud, pero hacerlo desde una mirada fría, un poco más reposada, un poco más objetiva de la adultez, es siempre complicado. Él acaba de publicar un libro que se llama Hijo de Batista, Memorias. Fulgencio Batista, un hombre que tuvo un primer gobierno en Cuba electo democráticamente y que después de un paso por el Senado decide tomar por la fuerza el gobierno. Sobre todo esto hablaremos hoy con un espíritu revisionista. No tratamos de decir lo bueno o lo malo, tratamos de mirar con objetividad y de ver, sobre todo, de qué manera ha repercutido a lo largo de los años esta historia y qué ha pasado hasta el día de hoy. Por supuesto, como siempre y como me da mucho placer hacer, voy a darle la bienvenida a Frank Zimmerman, el director del Centro Latinoamericano de la Fundación Federalismo y Libertad. Hola, Gabriel, gracias. Bueno, ahí abajo decía tu nombre, ahora dirá el mío, no importa. Saludos a todos una vez más en un programa aquí en Federalismo y Libertad, Pie de Página. Para mí, como cubano, es algo muy cerca de mí y generalmente, como sabemos, la historia la escriben los vencedores. Y si algo ha sido bueno, el sistema que gobierno en nuestro país, la dictadura de Cuba, es en manejar el relato histórico. A través de los años, los que yo nací ya en la última fase de su gobierno y viví en Cuba, viví en exilio y conozco personalmente a Bobby, amigos, su hermano era un gran amigo y demás. Y tengo otra lectura, otras recuerdos que me han compartido de su vivencia familiar y como tal. Y no sé, con este libro, Hijo de Batista, las memorias de hoy, podemos escuchar y nos abre una puerta hacia ese mundo y hacia esa familia que él vivió, entre la que nació y demás. Y quizás todo esto nos permita a todos añadir elementos para que podamos tener una mejor opinión y una mejor lectura de la realidad histórica y demás. Así que, de todas formas, un saludo a Bobby, un saludo a Vicente y demás, y creo que es muy interesante y necesario que escuchemos lo que nos tiene que decir Bobby hoy. Roberto, gracias, Gabriel. Muy bien, pues déjenme por fin presentarles a Vicente Cherry. Vicente, ¿cómo estás? Exactamente, sí, y con muchos deseos de participar con mi amigo Roberto en este diálogo. Muy bien. Bueno, pues como les decía, Vicente no solo es poeta y es escritor, también ha ejercido el periodismo durante pues décadas y lo ha hecho con una mirada analítica, lo que lo habilita, lo unge para esta conversación. Y por fin, ahora sí, Roberto Batista Fernández, ¿cómo estás? Estás en Madrid, ¿correcto? Gabriel, aquí me encuentro en Madrid a vuestra disposición para hacer esta gran entrevista. Vamos a pasar un rato muy importante, muy productivo y muy interesante.
Pues les decía hace rato a las personas que comenzaban a conectarse a nuestra transmisión en vivo, por cierto, en la página de YouTube, donde les recomiendo suscribirse al canal y darle clic a la campanita para recibir las notificaciones. Les decía que quizás uno de los momentos más difíciles de cualquier ser humano es cuando se interna en el juzgamiento de sus padres. Y el tuyo, vaya, que ha sido un padre que ha marcado no solo tu vida personal, como bien queda claro en el libro y sobre lo que seguramente conversarán con Vicente, sino que además, sin duda y sin ánimos de exageración, ha marcado la historia de Cuba, es decir, la historia del país, y pues me animo a decir, como te animas tú en el libro, quizás un poco la historia mundial, dadas las consecuencias que han tenido los actos de tu padre en el desarrollo de la historia. Sin más que decir, los dejo a ustedes en la conversación que nos deleitará. Gracias. Bueno, pues me alegra mucho verte, aunque sea a través de este medio, ¿no? Y he disfrutado mucho la lectura del libro que le he hecho en los últimos días. Sobre todo, me ha conmovido la humildad y la sinceridad que destila el libro. Es decir, no hay ningún ápice de soberbia ni de encono. Hay una mirada afectuosa hacia la realidad. Y en algunos momentos podríamos decir que sí, triste, ¿no? Es triste. Algunos capítulos, como te mencionaba en una nota, me conmovieron mucho más, como el del internado en Suiza. Obviamente es un libro sobre ti, es tu visión, tus memorias y, por supuesto, a la sombra de tu padre, que, como acaba de decir Gabriel, pues es de alguna manera inescapable, ¿no? Entonces, el libro comienza desde esa infancia amorosa y protegida, cuando a los 11 años te ves lanzado al exilio y el primer encuentro que tienes con ese mundo de afuera es la recepción hostil que le hacen a tu hermano y a ti cuando llegan a Nueva York el 30 de diciembre del 58. Es decir, yo diría que eso es uno de los ejes de tu narración. Si me permites decir algo, yo creo que es el eje principal. Sí, sí. Entonces, porque después, digamos, ese trauma lo vas a arrastrar, yo no sé si hasta el día de hoy, pero por lo menos a lo largo de todo el tiempo que cuentas en el libro, está muy presente. Ahora, ese momento de la salida, a mí me suscita una pregunta. En su libro Respuesta, tu padre arguye que la salida fue casi de improviso. Y dice, y yo recuerdo esa parte, que cuando lo lleva el auto de Cuquine a la casa de Columbia, él todavía va pensando qué es lo que va a hacer, ¿no? Como si su renuncia y la salida del país no estuviera decidido. Y Jorge contaba que él estaba por irse a dormir cuando vuestra madre le dijo que le avisara a la nana de la niña que tenían que salir de inmediato. Pero tú dices en el libro, sin embargo, que esto era una cosa prevista y premeditada, que no fue hecha de pronto. Incluso ustedes salen el día antes. Entonces, ¿cómo conciliar? Es mi pregunta, estas dos versiones. Bueno, déjame que te cuente. Yo tenía conversaciones muy profundas con mi hermano Rubén, que ya sabes que mi hermano Rubén también intervino en la política en los últimos años en Cuba. Y él me comentaba cómo la salida se planificó 3 o 4 días antes del 31 de diciembre. Por lo tanto, como había que tener pues aviones preparados, en fin, las mínimas preparaciones de semejante renuncia, pues se tomó un tiempo en hacer todo eso, ¿no? Ahora bien, yo creo que mi padre no huyó. Yo lo que creo es que mi padre constitucionalmente renunció a su cargo y se marchó al extranjero para evitar derramamiento de sangre.
Sí, hizo un acta de renuncia que afirmó y todo de una manera, vamos, conforme a las leyes. Sí. Efectivamente, sí. Son muchos los cubanos y comentaristas de los cubanos que le atribuyen a tu padre un inmenso expolio de las arcas de nuestro país. Todo parece indicar que en esto, como en tantas otras cosas, ha habido mucha exageración provocada por el encono político. Al mismo tiempo, vuestra familia no llegó menesterosa al exilio. Entonces, ¿con qué fortuna contaba tu padre al salir del país? ¿Cuál era su origen? ¿Y cómo la conservó y la administró luego? Bueno, pues aquí tienes dos preguntas. Primero, ¿cómo quedó el tesoro público a la salida de mi padre? Pues el tesoro público estaba rico. Castro y compañía heredaron un país, una nación sumamente rica, con lo cual el expolio no vino por ahí. Tampoco viene por su vida privada, porque mi padre como ciudadano privado podía tener negocios lícitos, que era lo que tenía. Esos negocios lícitos le permitieron vivir durante el exilio. Y bueno, se puede decir y se puede argumentar lo que se quiera, pero nadie ha aportado pruebas. ¿Y por qué? Porque no las hay. Muy bien. Se supone, por ejemplo, que él tendría acciones fuera de Cuba, ¿verdad? Bueno, pues tendría, sí, títulos Acciones inmobiliarios, que me, títulos mobiliarios, pues que me sí. imagino que las administró bien. Bueno, sí, para eso tenía a Rubén y a mi hermano Jorge ayudándole. A manera de colofón de tu libro, citas a tu padre diciendo a su llegada a Santo Domingo el 1 de enero del 59, que veía un pueblo rojo por la sangre que han anunciado derramar, negro por el luto que ha de enseñorearse de la nación. Así mismo. Poco más de un mes después, en febrero de ese mismo año, en una entrevista a la revista Le Orlan, que está incluido en el libro Respuesta, él, refiriéndose a Fidel Castro, pronostica: empezó destruyendo y acabará por destruirlo todo. Estos juicios tan certeros sobre ese régimen que se instauraba, esa lucidez sobre lo que habría de venir, ¿no acrecientan la responsabilidad de tu padre? Yo creo que no, porque mi padre era un hombre, como lo demostró la mayor parte de las veces, de una gran visión. Era un animal político y tenía una visión de prosperidad y de oportunidades para todos en Cuba. Y yo creo que mi padre, pues, ejerció clemencia, dejando a Castro y a los otros presos políticos en libertad cuando pudo haberlos tenido 15 años presos, y los soltó porque pensó que era lo mejor para el país en ese momento. Por lo tanto, no creo que haya tenido un fallo en ese sentido. Es decir, tú no crees que el triunfo de la revolución haya sido, teniendo en cuenta que las llamadas clases vivas estuvieron muy en contra del régimen de tu padre en los últimos años, la, la, la alta burguesía, la mediana burguesía, con las excepciones de siempre. ¿Tú no crees que la revolución fue un regalo envenenado de Año Nuevo que Batista nos dejó? Yo creo que no, que eso no fue culpa de mi padre. Hubo varias causas que llevaron al derrumbamiento de su presidencia, ¿no? Una de ellas fue la retirada de las armas que le debía el gobierno americano, que ya estaban compradas. Otra era la oposición de la sociedad civil, de las clases pudientes, y otra era la Vox Populi, o sea, la voz del pueblo, que estaba ya totalmente en contra de mi padre. Pero también pensar en el desmoramiento del ejército ocasionado por la retirada de las armas al gobierno de mi padre por parte del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, ahí es donde hay que buscar las causas
del derrumbamiento del gobierno de mi padre. Pero bueno, además hay otra cosa muy importante. Adelante. ¿Tú no crees que él pudo, digamos, haber resistido más, haber hecho más porque la República no se perdiera? Yo creo que él hizo lo imposible hasta el final. Y yo siempre lo oí decir que aguantó todo lo que pudo y se marchó porque no quería más derramamiento de sangre en el país. Eso lo dijo con mucha claridad y lo repetía. Pero el derramamiento de sangre vino a raudales. Bueno, vino a raudales, sí. Porque él no podía él prever. Lo anuncia que va a venir. Claro, efectivamente, pero ¿quién iba a pensar que se iba a llegar a este punto tan cruel de 63 años de exilio, de 63 años de un gobierno totalitario, de 63 años de un gobierno dictatorial, represor, que implanta el terror? No, realmente no era concebible. Eso no. Claro que eso no era concebible. No. Hombre, era concebible que era un hombre comunista, porque mi padre lo dijo, que iba a tener malas consecuencias, que efectivamente iba a estar bañado en sangre, que iba a haber mucho luto en el país, pero no se le puede echar toda la culpa a mi padre. Ahí todo el mundo puso su granito de arena. Bien que mi padre, y sí, es verdad, porque bien que mi padre dijo en varias ocasiones, cuidado con este señor que tiene antecedentes comunistas. Y ya sabemos lo que el comunismo puede traer a un país. Se ha visto en Cuba, se ha visto en Nicaragua, se está viendo en Venezuela, y Dios nos libre que se siga viendo en otros países. Tú dices en la página 72 del libro que tu padre vivió y fue víctima del racismo cubano. Y te cito textualmente, que nunca le perdonaron su piel oscura y su identidad mulata, y el que al mismo tiempo llegara tan lejos y tan alto, ¿no? ¿Crees que a tu padre lo mortificó este rechazo? ¿O por el contrario, habiendo sido un triunfador, alguien que ascendió desde el origen más humilde hasta el puesto más alto de la sociedad, pues yo creo que logró mi padre superar cualquier complejo de inferioridad al respecto? No, yo creo que mi padre estaba muy por encima de ese conflicto. Creo que él asumía su raza, como es lógico, y si en un primer momento lo despreciaron, él supo superarlo perfectamente bien, dio pruebas de su valía personal y de su capacidad como ser humano y como político. O sea, eso no fue para él un trauma. Yo creo que no fue un trauma para él, ¿no? Creo que lo supo llevar muy bien. Claro que en aquel momento pues había una discriminación en Cuba hacia la gente de color, por así decirlo, y cosa que yo desde luego condeno, pero mi padre lo llevó muy bien. Es que mi padre era un hombre muy tranquilo. Me dirás, la procesión iría por dentro, desde luego, pero era sereno y en todo momento se comportaba con mucha calma. Esa condición de ser ecuánime se refleja en tu libro. Pues sí, porque es que él en el seno del hogar era un padre dulce, un padre didáctico, un padre culto, un padre cariñoso, un padre que con la mirada te decía todo. Tú no tenías que hacer nada. Él te miraba y ya sabías que te estaba llamando al orden. O sea, él nunca levantaba la voz. Era una persona muy ecuánime, como tú lo has dicho. Efectivamente, así era. Y desde luego, cuando él pasó a mejor vida, fue un shock para nosotros, porque ahí hubo una ruptura de ternura, de calor hogareño, de amor, que nuestra propia madre... La muerte súbita, que siempre es traumante. Claro. No, y después que mi madre, como ya había perdido a su hijo, había perdido a su madre y perdió a su marido en un plazo de 5 años, pues ya ella no recapacitaba bien, ¿no? No podía tomar buenas decisiones ni nada. Y bueno, pues el resto, desde luego, es el recuerdo que queda de este padre tan protector, tan caluroso y tan magníficamente esplendoroso en sus relaciones familiares. Tú, en más de un momento en el libro, y eso le reprochas a él, o al menos calificas de error el haber interrumpido el proceso constitucional de nuestra república con el golpe de Estado del 10 de marzo.
Pero aquí tengo dos preguntas. ¿Crees o has llegado a pensar que este golpe de Estado debe haberse llevado a cabo con el respaldo tácito o explícito de los Estados Unidos? A mí me resulta muy difícil creer que un hombre experimentado en la política cubana, un hombre inteligente como era tu padre, se hubiera atrevido a hacer algo como asaltar el poder y violar la Constitución si no hubiera tenido la luz verde de aquí, o sea, de los americanos. ¿Qué tú opinas sobre eso? ¿Tú crees Bueno, pues te voy a decir lo que yo pienso. Pienso que jamás he oído esta teoría que acabas de exponer. No lo he visto en ningún libro, no lo he leído por ningún lado. Todas las fuentes que yo he consultado no mencionan esta posibilidad de un respaldo del gobierno americano al golpe de Estado. Y bueno, pues yo lamento sinceramente que haya tenido lugar, porque creo que mi padre iba camino de ser considerado un estadista y el golpe de Estado frustró esa denominación. Ha sido una lástima, porque yo me imagino a mi padre, y esto lo digo en Hijo de Batista, me imagino a mi padre, pues habiendo acudido a las elecciones del 52, no habiéndolas ganado, habiéndose quedado en una retaguardia cultural, política, desde luego, social, epistolar, periodística. No, y además podía haber tenido una oportunidad de triunfo en el 56. Claro, además eso te iba a decir. Hubiera ganado Evia o hubiera ganado Agramonte. Claro. El poder siempre desgasta. Y 4 años más tarde podría haber sido él una opción atractiva para el electorado. Me parece que eso lo digo en mi libro, que la gran esperanza era que él hubiese acudido a las elecciones del 56 para entonces, con un poco de suerte, ganarlas, ¿no? Claro. Y ya hubiese cubierto de gloria. Igual que creo, fíjate, Vicente, te voy a decir una cosa que no sé si la dije en el libro, porque todavía la tengo sometida a reflexión, pero el haber sido el candidato único a las elecciones del 54-55, creo que también eso le pasó factura. Sí. Porque a lo mejor estaba a punto de dar otra gran lección al haber dimitido en ese momento y al haber entregado el gobierno de la nación a quien correspondiese constitucionalmente hablando. Sí, yo pienso que fue un mal servicio al país que Grau fuera al retraimiento. Bueno, eso fue otro error de Grau, sinceramente. Que lo hizo 2 o 3 días antes de las elecciones. Sí, yo creo que fue la noche anterior. Sí. Sí, yo encuentro que la oposición... Muchos congresistas auténticos salieron y tomaron... Salieron electos. Y sí. Senadores también. Senadores también. Fue una lástima que Grau no haya acudido. Y claro, siempre decían, no, estas elecciones van a ser falsificadas, tal. Pero hay que pensar que Batista fue el que hizo las elecciones más limpias en Cuba en el 40 y en el 44. Por lo tanto, había que darle un margen de confianza. Es que a Batista no se le quiere dar muchos márgenes de confianza. Todo es condenarle. Y no hay que condenarlo en todo. Bueno, la otra pregunta que me suscitaba era que mirando el curso posterior de los acontecimientos, estamos de acuerdo, algo que tú mencionabas hace un momento, pero voy a volver con esto. Estamos de acuerdo en que el golpe de Estado del 10 de marzo fue erróneo, pero ya, digamos, montados en ese tren, ¿no hay otros hechos posteriores? La lenidad hacia los asaltantes del cuartel Moncada, el indulto de Castro que tú mencionabas y sus compañeros, el dejar que prosperara el movimiento guerrillero en la Sierra Maestra, que entraña una mayor responsabilidad histórica. ¿Podrían juzgarse estos hechos, sobre todo a la luz de lo que vino después, como un abandono de deberes por parte de tu padre? Pero es que yo creo que a Batista se le ataca por todos lados. Se le ataca porque hace, se le ataca porque no hace. Entonces yo creo que aquí tiene que haber un happy medium, tiene que haber un equilibrio, ¿no? ¿Dónde está
el éxito de Batista? Pues el éxito está en que trató de combatir a unas guerrillas, que hubo una guerra civil en Cuba prácticamente hablando, y que, bueno, trató de defender a la sociedad civil de todos los males terroristas que la sociedad estaba sufriendo en ese momento. Me voy a colar un poquito, queridos, porque me tienen fascinado con la conversación y porque a cada segmento que ustedes llegan me viene un fragmento del libro. Roberto, en este devenir, lo conversábamos un poco antes de entrar al aire, Vicente y yo le decía que lo más poderoso que me parece de tu libro no es lo que aseguras, sino todo lo que dudas. Es decir, todas las preguntas que haces a lo largo del libro. Y una de las preguntas que te haces a lo largo del libro es si acaso hubo una ambición desmedida, una vanidad, una ambición de poder. ¿Qué llevó a tu padre a efectuar un golpe de Estado que a todas luces lo ungió dictador, digamos, ¿no? Es decir, porque tomó el gobierno de manera ilícita. ¿Qué crees ahora mirado más en retrospectiva y tratando de desnudarte del amor de hijo que seguramente tendrás porque era tu padre? ¿Qué crees que lo llevó a tomar la decisión de saltarse la evolución democrática y de tomar el poder? Bueno, pues sabes lo que creo, y esto lo he dicho antes ya, se lo contesté a Vicente. Creo que mi padre era un hombre de una gran fuerza interior. Creo que mi padre tenía una visión para Cuba y quería realizarla a toda costa. Incluso desde luego que la esto lo he tenido que meditar bastante y lo sigo meditando, pero creo que el golpe de Estado no lo dio por ambición únicamente de poder, que pudo haber sido. Creo que lo dio para poner en práctica un gobierno de prosperidad, que al fin y al cabo es lo que logró para la nación cubana. Sí, eso es Prosperidad. cierto. Eso es cierto, esto no se le puede quitar. Sí. Es decir, la década del... Continúen. Solo me colé un segundo como haré otra vez, pero... Muy bien. Yo te decía al principio que es innegable que este libro es un testimonio escrito desde la sinceridad, incluso con la deliberada intención de exorcizar ciertos demonios que te han atormentado a lo largo de tu vida. Y más de una vez confiesas en el libro que tu apellido, el ser hijo de tu padre, en ocasiones te hacía sentir cohibido, te inhibía, te infligía una suerte de automarginación. ¿Es esto una consecuencia directa del exilio, de la caída del régimen de tu padre? ¿O crees que habría sido diferente de no haber ocurrido el triunfo de la revolución? No, el tema de mi apellido es consecuencia de la propaganda nefasta y cruel que se nos hizo a la salida de Cuba. Entonces eso junto con la llegada a Nueva York el 30 de diciembre del 58 ocasionó en mí una frialdad interior, una timidez interior que no he podido vencer a lo largo de mi vida y que no es que el apellido me haya pasado factura porque me ha beneficiado en un 90%, pero en ese 10% cuando uno llega a una consulta, dices el apellido, siempre espera que haya una reacción en contra, ¿no? Porque eso viene producido por el miedo inducido por la propaganda de aquella salida de Cuba. Eso no lo he podido evitar. O sea que de no haber habido triunfo de la revolución y exilio, eso hubiera sido diferente. Totalmente diferente. Si mi padre se hubiese quedado en Cuba, hubiese sido un presidente constitucional, digamos, en el año 56, yo creo que nuestra vida hubiese sido completamente diferente. Nos hubiésemos quedado a vivir en La Habana, hubiésemos tenido una educación cubana, que Cuba es un país que ha sido siempre muy culto, hubiésemos tenido muy buena educación y creo que hubiésemos sido muy felices en nuestra tierra patria. Bien, eso responde un poco, de alguna manera, la pregunta siguiente, ¿no? Porque yo te decía que creo que el capítulo más hermoso y conmovedor, en medio de otros tantos testimonios conmovedores, es el de Madame Fortul y el del internado suizo. A mí realmente me conmovió mucho. Está escrito con una enorme sensibilidad, con una gran ternura hacia la figura de esta profesora y hacia la institución misma. ¿Crees que de no haberse producido el exilio, tus padres te hubieran enviado a estudiar a Suiza?
No, creo que hubiésemos ido a estudiar a los Estados Unidos. Eso es lo que yo pensaba, ¿verdad? Sí, sí. Claro, Suiza, si mal no recuerdo, está también en Hijo de Batista, fue un recurso de último momento, porque yo me había quedado sin colegio en el verano del 60. Me habían admitido en principio en un colegio jesuita en Massachusetts, pero en pleno verano le dijeron a mi Mandaron a padre decir que que no podían admitirme, que no podían admitirme. Entonces mi padre se vio en Madeira en pleno verano del año 60. En Madeira, imagínate, estaba pues en medio del océano, ¿no? Entonces no había internet, no había faxes, no había móviles, era un teléfono y bueno, pues él echó mano de su amigo, que fue nuestro gran benefactor, Jaime Menache, que fue su antiguo embajador en Berna y que nos ayudó a encontrar un refugio escolar en Suiza. Y bienvenido haya sido ese refugio escolar, porque no le puedo estar más agradecido a mi padre, al propio Jaime Menache y a su familia que nos acogieron allí con tanto amor, y desde luego al Institut Monivert, a sus instituciones académicas, y a Madame Fortul, que para mí fue un faro y lo sigue siendo, una mujer ejemplar en el mundo del deber escolar. Es muy bonita ese diálogo imaginario que Así. tienes con ella al final de ese capítulo, en Sí, que te la imaginas, ya sabes que ella ha muerto, pero te la imaginas sí, explicándole cosas, preguntándole cosas. Es claro. muy grato siempre contar en la vida de uno con mentores así. Pues me alegro mucho que hagas este comentario, porque es cierto que muchos capítulos, cuando yo estaba arreglando mis apuntes y tal para escribirlos, me ocasionaban un gran dolor, un gran desconsuelo. Sin embargo, 2 capítulos me llenaron de gran felicidad. Uno, la llegada a Lisboa de mi padre, porque el hogar de alguna forma se recompuso en ese momento. Y el otro, el poder recordar con amor, con respeto, con cariño y con añoranza la figura de Madame Fortune. La, la, la imagen de Fulgencio Batista que emerge de este libro es la de un hombre sereno en medio de la adversidad, de opiniones discretas, amoroso con su familia, recto, pero no autoritario. Eh, entonces mi pregunta es, ¿nos sirven estos rasgos para conformar o componer la figura del hombre público, del hombre que gastó su enorme capital político en una gestión en la que luego alcanzó altos índices de impopularidad me refiero a la última presidencia? ¿Crees que pese a venir de tan cerca, tu mirada de hijo ayude a componer un retrato más realista y menos sesgado del político que fue tu padre? Hombre, yo espero que mi libro logre proporcionar una visión más exacta, más realista, más verídica de lo que era mi padre. Mi padre tenía una figura pública muy contestada, muy controversial, muy, bueno, pues muy discutida y discutible al mismo tiempo, pero en su faceta íntima, su faceta familiar, sus valores, digamos, espirituales y religiosos, creo que le ayudan y que se ven Hijo de Batista, que Batista no era aquel ogro que se ha pintado a lo largo de la historia, sino que era un ser humano de carne y hueso con muchas virtudes. Y creo que Hijo de Batista sale a relucir esto. Sí, Por lo menos lo espero. no, no, sale a relucir, pero ya te digo, ¿tú crees que esta visión personal tuya como hijo, esta visión de hogar, esta visión de que es muy entrañable, ayude a recomponer un poco la imagen pública? ¿Tú crees que ayude? Yo creo que sí, yo estoy convencido que el que lea Hijo de Batista comprenderá que Batista era un hombre que tenía unas cualidades que se le han querido negar, y por qué no su vida interior, su vida personal, su vida familiar no va a tener una repercusión sobre su vida pública, sobre su faceta pública. Claro que sí. Todo esto contribuye a dar una imagen de Batista completamente diferente a lo que se ha visto hasta ahora.
me Muy parece a bien. mí. Otra vez yo de colado, muchachos. ¿Cuál es usted? Sí. Vamos con un par de preguntas de la gente del público, por favor. Una de ellas hace referencia a la relación entre Fidel Castro y Fulgencio Batista, que según quien la relate era cercana. Se habla de un regalo de bodas, de una luna de miel en Nueva York. A ver, ¿es el momento de verdad o no, estimado Roberto? Bueno, yo creo, Gabriel, lo siguiente. Creo que efectivamente mi padre, una vez en su vida, recibió a Fidel Castro en la finca Cuquine, que era nuestro hogar familiar. Y lo recibió porque Fidel Castro entonces era miembro de un partido político cubano llamado Ortodoxo, y Fidel Castro a su vez era, era cuñado de Rafael Díaz Balart, que era un gran político cubano que militaba en el partido de mi padre. Entonces, la reunión esa tuvo por motivo preguntar a mi padre: ¿crees que Fidel Castro es adecuado para que ingrese en nuestro partido, el Partido de Acción Unitaria o PAO? Y mi padre le contestó a Rafael Díaz Balart: no es la persona más indicada para este partido. En cuanto a la boda, pues puede ser que mi padre haya mandado un regalo, porque date cuenta que la amistad con los Díaz Balart no solamente viene de la propia cuna, que todos somos de Banes, sino que el padre de los Díaz Balart, el abuelo de los actuales congresistas, era amigo de mi padre y creo que fue ministro de mi padre en el gobierno de los años 40. A lo mejor Vicente en esto me puede En el colaborar. primer gobierno, sí. Claro, Sí. creo que sí. Voy No, con la más primera era muy preguntas. vieja, pero incluso en alguna biografía de Castro aparece el regalo de bodas, que fueron 2 lámparas de noche, que cuando Batista del golpe de Estado dicen que Castro cogió y rompió las lámparas. Eso es un acto de soberbia que a mí no me extrañaría. No, porque Déjenme seguir con más preguntas del público, por favor. Yo he leído que el ejército le pidió a Batista ese golpe, le tenían miedo al comunismo que ya estaba en la isla. Pregunta Marta Elena en el chat en vivo de YouTube. Pues Marta Elena, yo creo que el ejército no le pidió nada a mi padre. Mi padre, repito lo que dije antes, tenía una visión de un plan para Cuba que quería poner en marcha, de nuevo una visión de prosperidad, y él se lanzó a hacer realidad esta necesidad que tenía el pueblo cubano de prosperidad y de oportunidad para todos. Creo que es ahí donde yace la verdad. Muy bien, continúen, yo seguiré un poco más adelante con más preguntas del público. Bien, bienvenidas. No, yo estoy por dar por terminada mis preguntas con lo que dije hace un momento, ¿no? Porque creo que realmente si algo queda del libro como esencia, es esta visión, este retrato de un hombre que ha sido tan distorsionado por la historia contemporánea. Y me alegra que Roberto piense que con este libro contribuye a esclarecer los rasgos de esa figura y a dárnoslas de una manera mucho más humana y más, digamos, más realista. Yo creo, Vicente, si me permites añadir algo, que creo que es el epílogo del libro, que yo recojo un poema, por así llamarlo, que yo escribí en un momento determinado hablando de una pesquería con mi padre. Y ahí se ve la calidad humana de este político que tenía una vida familiar frondosa, que aunó 2 familias en una y que nos dio un ejemplo de amor que yo creo que es necesario que la gente comprenda y vea. Que aquí Batista no era solamente ese exgobernante cruel con el que se ha querido denostar su figura, sino que era una persona de una gran valía y que también tuvo periodos de gobierno de muchísimo éxito, que incluso los últimos años, durante la propia guerra civil cubana, por llamarlo de alguna forma, la economía, La Habana, los cines, el teatro, las revistas, los periódicos, la cultura, brotaba por todos lados.
De vez en cuando se suspendían las garantías constitucionales, no culpa de mi padre, culpa de los terroristas, que no eran otra cosa nada más que terroristas. Había que combatirlos de alguna forma. Pero a pesar de todo eso, era un país próspero, eran ciudades y pueblos prósperos, hubo una gran política campesina, hubo una gran política turística, hubo una gran política del azúcar y el país salía adelante con un gran progreso. Que no me digas que esto no es verdad, porque esto es verdad. No, eso es verdad. Yo lo recuerdo así. Yo lo recuerdo así. Nosotros tenemos más o menos la misma edad. Claro. Yo lo recuerdo así. Yo creo que realmente, además, si vamos a ver las diferencias, digamos, entre el régimen último de tu padre y lo que vino luego, si podíamos compararlos como dos afecciones en el cuerpo social, el golpe de Estado fue un resfriado en la vida de la República y la revolución castrista ha sido un cáncer terminal. Sí, Esa es la realidad. la realidad es que Del fenómeno, yo siempre he discutido esto con amigos míos que creen que el golpe de Estado es la consecuencia directa de la revolución. Y yo no estoy de acuerdo. Yo creo que no nos obligaba ese golpe de Estado y el régimen último de tu padre no nos obligaba a la revolución y a este régimen que vino después. efectivamente. Yo creo que no. Yo Claro. creo que no. Porque además, y eso es una cosa que la gente olvida, había habido unas elecciones en el año 58. Vamos a no discutir que Si eran espurias o no. o no. Pero había unas elecciones y había un candidato que había salido electo. Ahí mismo está. Era Andrés Rivero Agüero, que Así tomaba mismo. posesión el 24 de febrero del año 59. Es Muy bien decir, dicho. que tu padre adelantó su salida del poder unas pocas semanas. Sí, efectivamente. Obligado a la fuerza, Una porque él no poca quería. semana. Es decir, que no era un señor que se iba a eternizar en el poder como lo hizo el que vino después. Eso, Efectivamente. Es que tú, vamos a ver, si se puede decir del año 52 al año 55, aquí estamos hablando de una semidictadura, porque del año 52 al año 55, mi padre aunó dos poderes en su persona, que fueron el ejecutivo y el legislativo. Pero sin embargo, el judicial, aún en ese periodo, permaneció con total independencia. Y cuando llegaron las elecciones del 55, que se restableció la Constitución del 40, que fue la Constitución de la Concordia, entonces resulta que el gobierno, el ejecutivo, el legislativo y el judicial recuperaron plena independencia cada poder. Así que Montesquieu volvió a renacer en ese restablecimiento de la Constitución cubana. De nuestra Si me Magna permiten, Carta. Roberto, hacerte preguntas con mucha honestidad y con espíritu esclarecedor. Varias cosas que surgen de la lectura del libro y del cotejo de documentos que no solo están, que están por ahí regados en la red, algunas cosas de agrupaciones muy serias como Archivo Cuba. Yo quisiera preguntarte varias cosas. La primera de ellas es, uno se encuentra en línea aquel famoso discurso de Pablo Neruda dándole la bienvenida a tu padre, a Fulgencio Batista, y hablando de él como un gran reformador y como un hombre de izquierdas. Y dado el origen de los primeros discursos castristas, luego los discutiremos con más matices, pero dado ese origen, parecían tener algunas cosas en común, al menos en la génesis de aquel medio siglo pasado, digamos, ¿no? ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó que los separó tanto? Para quienes nos miran de otras partes del mundo e intentan tener un poco más clara la historia de la isla. Pues mi padre, que gobernó con los comunistas en el periodo constitucional del año 40 al 44, conocía muy bien de qué pie cojeaba y lo advirtió. Cuando llegó al poder,
cuando llegó al poder por el golpe de Estado del 52, los apartó inmediatamente de la vida pública, de la vida política. Yo opino que eso no fue bien hecho por parte de mi padre. Creo que él tenía que haberse mantenido con los comunistas y haber respetado al Partido Comunista como otro partido más cubano. No lo hizo porque pensó que era un cáncer para la sociedad civil. Anda dando vueltas por la red un documento de la embajada estadounidense en Cuba sobre un discurso de tu padre en Matanzas antes del primer gobierno, y dicen que tiene tintes comunistas. No, hombre, no. Mi padre nunca fue comunista. Mi padre Pero digo lo que dice el documento dando vueltas. Ya. Bueno, pero los documentos dicen muchas cosas. El papel lo aguanta todo. Pero vamos a centrarnos en la historia de mi padre. ¿Qué era mi padre sino un campesino? ¿Qué era mi padre sino un hombre hecho por sí mismo? ¿Qué era mi padre sino un hombre que quería el bien para su patria? ¿Quién no era mi padre sino aquel que usaba el poder para el bien común por delante del bien particular? Todo esto era el fruto de una mente progresista, que fue lo que ofreció a Cuba durante todos sus mandatos, incluyendo cuando aquel periodo en que él ejercía el mando militar en los años 33 al año 39. Toda esa legislación que se fraguaba entre los presidentes y él mismo fue un ejemplo de legislación progresista, pero no comunista. Nunca mi padre abogó por un Estado totalitario. Bueno, sin embargo, tomó de manera antidemocrática el poder. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero recuerda lo que dije antes. Aún así, no era un dictador completo, era un semidictador. ¿Por qué? Porque siempre respetó al Poder Judicial. Ahí te decía que hay personas que estudian con seriedad la historia cubana, y uno de ellos es el grupo de Archivo Cuba. Ellos han documentado de lo que se puede documentar, no de lo que dicen, porque las cifras de las que se hablan son muy disparadas, ¿no? Ellos han documentado las muertes producidas en los regímenes, digo, tanto en el de los Castro como en el de Batista, refiriéndose al último periodo. Y aunque evidentemente las cifras son muy disímiles, entre otras cosas por la cantidad de tiempo que han estado en el poder, sí hay asesinatos documentados durante el régimen de tu padre. Roberto, ¿qué emoción te causa esto? Bueno, me causa un comentario, que es lo principal. Yo pienso que en una sociedad que ya estaba sometida a cierto grado de guerra civil, ambas partes cometen errores, cometen atropellos y muchas veces se va la situación de las manos. Pero ¿qué sería de un gobierno que no intenta imponer la paz a su pueblo? ¿Qué sería de un gobierno que no gobernase? Entonces no tendría sentido. Claro, hubo atropellos, hubo muertos, pero nunca las figuras, las cifras espectaculares que se dijeron. Fue mucho menos. Yo creo que se ha llegado a un consenso que entre unos y otros no hubo más de 1.000 muertos, que para mí no deja de ser una barbaridad. Pero no algo así es la cifra de la que iba a mencionarte, justamente, una cifra de 1.000 muertos. Yo creo que hay un consenso ya que entre una parte y otra, pues no hubo más de 1.000 muertos. Pero no y tortura documentada, ¿no? Yo creo que está documentado por varios politólogos, por varios autores, por la doctrina, digamos, existente en materia de política cubana. O sea, pero sí, permíteme, porque no estoy intentando acorralarte, sí quiero conocerte mejor, Roberto, y gracias. Te preguntaba sobre qué emoción te despierta, porque está documentado, porque lo reconoces, porque lo sabes. Quiero saber qué sientes. Claro, tú me estás preguntando que qué siento yo como hijo cuando veo a un padre ultrajado, y si no es ultrajado, por lo menos cuestionado. Pues como hijo me siento muy dolido, muy dolido, muy afectado. Y de hecho, esto empata con lo que yo experimenté en Nueva York el 30 de diciembre del 58.
seguido por la propaganda nefasta. Permíteme hacer un paréntesis porque las personas que nos miran probablemente no hayan leído el libro, entonces déjame contarles de qué hablas cuando dices del 30 de diciembre. Hablas del momento en el que tú sales de la isla y llegas al aeropuerto de Manhattan, que no era el Kennedy de hoy, y que a ti y a tu hermano, dos niños de 9 y 11 años, los asedia primero un grupo de manifestantes en la pista del aeropuerto y más tarde un grupo de periodistas, y lo que dices textualmente en el libro es que eso no solo te impactó muchísimo en ese momento, sino que te marcó a lo largo de la vida. De ese episodio es el que estabas a punto de mencionar, ¿correcto? Correcto, es muy correcto, sí. Eso, adelante, Gabriel. Es que es muy importante sobre cómo eso ha influido en tu vida posterior. Tú has hablado de que eso llegó incluso a orillarte a tratamientos psiquiátricos. Es correcto. Actualmente sigo en tratamiento psiquiátrico y me viene muy bien, porque así cualquier duda, cualquier reflexión que tenga que hacer sobre Cuba, sobre mi padre, sobre mi familia, pues existe un periodo, un intento de cura y de salvación personal. Y eso tiene que ver, perdón por la inquisición de la pregunta, eso tiene que ver con las reacciones que tú recibías por las personas al saber que eras hijo de Fulgencio Batista o por el conocimiento de los actos cometidos por tu padre. Bueno, de vez en cuando en el colegio, en la universidad, se me abordaba de alguna forma desagradable. Éramos niños, éramos adolescentes, éramos jóvenes. Claro, todo eso dolía mucho y no he podido olvidarlo. He tenido que vivir con eso. Y bueno, pues mi vida universitaria fue bastante feliz, pero de vez en cuando tuve esos encuentros, me notaba cómo la gente me miraba y tal. Eso sí es verdad. No he podido superarlo. Y de hecho hay otra cosa que quiero decir antes de que acabe la entrevista. Este libro no iba a llamarse Hijo de Batista. Esto vino como consecuencia de un gran amigo mío que sugirió el título. Pero yo quería que este libro se llamase La noche más larga. ¿Por qué? Porque yo llegué con mi hermano Carlos, que en paz descanse, a Nueva York, él con 9 años y yo con 11 años, un 30 de diciembre del 58, y sufrimos el descalabro y las ofensas que tú acabas de describir. Esa noche no ha terminado. El libro no ha sido todo lo terapéutico que yo esperaba. No he podido contestar a ciertas preguntas y sigo reflexionando y no sé si más adelante habrá otra producción literaria. Pueden ser artículos, pueden ser catálogos, en fin, folletos, no lo sé bien, en donde tenga que terminar de reflexionar sobre todas estas preguntas que yo creo que tienen todavía una llaga abierta. Eras un niño cuando el golpe de Estado de tu padre y el gobierno del 52 hasta casi el final de la década del 59, pero 58. 58. Quisiera preguntarte sobre si, como tienes hermanos más grandes con los que claramente has intercambiado a lo largo de la vida información y percepciones sobre los gobiernos de tu padre, ¿sabes por qué no hubo, esto que dices era una guerra, ¿no? Es decir, las guerrillas en la sierra, pero hay quienes tienen la percepción de que nunca arremetió al 100% contra la guerrilla de la sierra, sino que eran como escaramuzas. ¿Tú lo ves así? ¿Tienes información al respecto? Mi información es la que acabas de dar tú, que eran escaramuzas más que una guerra abierta. ¿Y sabes por qué no decidió el enfrentamiento total? Yo creo que estos enfrentamientos fueron pocos. Creo que es más lo que se escribió por la revolución de fantasía y de leyendas que se han convertido en realidad, porque como bien dice Orwell, todos mitos y estas leyendas se convierten en verdades, y eso ha acontecido con la propaganda nefasta del gobierno totalitario de la Sierra Maestra.
Entiendo. ¿Y hubo amenazas frontales del movimiento castrista hacia tu padre y tu familia? ¿Amenazas de muerte o atentados Bueno, concretos? recuerdo que en el exilio, y esto igual lo sabe Vicente, la noche que mi padre fallece en Marbella, había un comando llegado de Cuba para secuestrarlo y llevarlo a Cuba. Esto, por lo visto, era así, que eran los de la Guardia. Que Bueno, después eso han dicho ellos. Yo realmente pienso que eso es una bravuconada de esa gente. Yo no me atrevo a, yo no creo que en la España de Franco ellos se atrevieran a eso. ¿Crees que era una puesta en escena, Vicente? Creo que eso lo han dicho después, para qué sé yo, para presumir. Pero a mí no me parece a mí no me parece que eso fuera verdad. Pero de todas maneras, y me acuerdo de algo, fíjate, me acuerdo de algo. Yo tenía un amigo que después terminó siendo agente del CIA, pero que había sido muy revolucionario, no comunista, pero cuasi, un compañero de viaje, hombre de gran familia, nieto de Rafael Montoro. Y él me contaba que un grupo de cabezas calientes al triunfo de la revolución, por iniciativa propia, habían creado este grupo para una operación que se iba a llamar Cepillo Internacional, con el propósito de matar a tu padre en el exilio y de matar a otras figuras del régimen batistiano. Y que tales personas fueron llamadas por el gobierno y que les dijeron que no se les ocurriera semejante cosa y no los autorizaron a eso. Es decir, yo pienso que ellos sabían hasta dónde llegar en algunas cosas. Lo que pasa es que en ese libro de Dulces Guerreros Cubanos, Norberto Fuente presume, entre otras, digamos, cosas que me parece que son inventadas, de esta historia del secuestro de los hermanos de la Guardia. Pero yo me permito no creerla. Yo no creo, porque había muy buenas relaciones con España que no las iban a poner en peligro por hacer esto. Sí, creo que tu comentario es muy válido, ¿verdad? Y puede ser que tengas razón. Yo me remito a decir lo que se comentaba acerca del día que mi padre falleció. Eso es todo. Pero yo creo que tu punto de vista es sumamente válido, sumamente bien razonado y muy motivado, además. La realidad es que a mí me parece, por ejemplo, volviendo a lo que tú mencionabas antes, y tú te tienes que acordar, Roberto, como yo, porque que en junio o julio del 58 se organizó una gran ofensiva con vistas a terminar el movimiento guerrillero de la Sierra Maestra, y se trasladaron 10,000 soldados a Santiago de Cuba. Y cuando esta ofensiva estaba por comenzar, había que sacar a campesinos de esas tierras porque iban a estar en el medio del fuego. Grau San Martín, por la radio, dijo que tu padre era otro Valeriano Weyler, rememorando la reconcentración campesina. Y eso hizo que Batista le diera punto final y no llevara a cabo la ofensiva. Yo recuerdo que se suspendió y no se llevó a cabo. Y eso fueron 6 meses antes del triunfo de la revolución. Una pregunta, Vicente, una pregunta. Yo creo que tu punto de vista es muy válido y no lo voy a rebatir, pero sí quiero decir una cosa. 6 meses antes, es decir, en marzo del año 58, fue cuando le negaron las armas a mi padre y se desmoronó el ejército definitivamente, que ya estaba desmoronándose. Y yo creo que eso coincide con lo que dices tú. Venga, Gabriel. Es que justo esto que dices de lo de la retirada de las armas tiene un punto, porque hay personas preguntando en el chat en vivo de YouTube
sobre la relación. Por ejemplo, hay una pregunta de Juan Bautista Joffre en el chat en vivo que dice: Roberto, con total veracidad, ¿cómo observa la conducta del gobierno de los Estados Unidos para con su padre? ¿Tenía Castro aliados en el Departamento de Estado? Ay, pero totalmente. Y esto lo sabe Vicente igual que lo sé yo. Sí. Había dos señores en la sección de asuntos latinoamericanos en el Departamento de Estado en los años 58, 57, llamados Rubottom y Wieland. Y estos señores eran partidarios de Fidel Castro al 100% y favorecieron que el periodista Herbert Matthews pudiese hacer toda clase de propaganda a favor de Fidel. Y el propio embajador americano Earl Smith, en su libro El Cuarto Piso, cuenta cómo a él le dieron de lado para favorecer la política que había que hacer en Cuba de conformidad con Herbert Matthews y Rubottom y Wieland. Sí, Juan Bautista, el oyente, tiene toda la razón. Así fue. Más preguntas, dice Roberto. ¿Cómo entiende la conducta de Trujillo para con Batista y su delegación? Pues mira, muy triste, porque eso está en hijo de Batista. Mi padre, que todavía no comprendo por qué fue a la República Dominicana, y sobre esto hay mucho que hablar, pero mucho, y no es el momento, pasó por la cárcel trujillista cuando llegó a la República Dominicana, fue sujeto de un chantaje, fue sujeto de continuas amenazas de muerte, hasta que mi madre logró, junto con nuestro amigo el abogado Lawrence Berenson, sacarlo de la República Dominicana y llevarlo a Lisboa y Madeira. Por eso digo yo, y le dije a Vicente en un momento determinado, que uno de los capítulos que me dio más satisfacción confeccionar en mi mente fue la llegada de mi padre a Lisboa y nuestra llegada desde Nueva York para unirnos a él. Más preguntas del público, Roberto. Había grandes inversiones norteamericanas en la isla. ¿Estuvieron preocupados los Estados Unidos por el golpe de Batista? Pregunta Narciso Hidalgo. ¿Por el golpe de 52? Yo creo que no. Yo creo que lo reconocieron prácticamente 2 semanas después. Y creo que las cámaras de comercio americanas, cubanas, americanas y tal, por lo que he leído y estudiado, estaban muy contentos con el régimen del 10 de marzo. El canal de las emociones pregunta, bueno, no es pregunta, pero es un comentario, dice: Roberto Batista es un caballero, un dilema familiar que hemos desconocido por años. Estoy precisamente leyendo su libro para invitarlo al canal de las emociones, ya recibirás la invitación seguramente. Pregunta Luis Leiva si Castro no persiguió a Batista. ¿Que si Castro persiguió a Batista? ¿En qué momento? Porque en el exilio, desde luego, si hubiesen podido matarlo, lo hubiesen matado. Y en La Habana o en Cuba, cuando estábamos allí, igual, mira el ataque a Palacio. Y eso que el ataque a Palacio no fue fidelista, fue del directorio estudiantil y de otras asociaciones, pero no de Fidel Castro, porque de hecho Fidel Castro criticó el ataque a Palacio. Pero si él hubiese podido, sí que nos hubiesen matado, desde luego. No me cabe ninguna duda. Laureano Couso pregunta: ¿por qué nunca restituyó la Constitución del 40 después del golpe de Estado? Y es una muy buena pregunta. Pero no es una buena pregunta, pero si la restituyó. Pero si la restituyó, si lo acabamos de decir. Pero la restituyó la restitución en el año 55. Sí. Eso es lo que la gente a veces, por ejemplo, dice erróneamente que la revolución del 56 la revolución castrista se hizo para la restitución de la Constitución del 40. La Constitución del 40, primero, los estatutos que se impusieron en el año 52 y que duraron solamente hasta la toma de posesión del nuevo régimen en el 55. O sea, ese es el periodo que podemos llamar, con comillas, de la dictadura de Batista. Ese periodo, esos 2 años o cosas así. Pero la Constitución del 40 estuvo otra vez vigente a partir del año 55, y cuando se suspendían las garantías constitucionales en momentos de gran violencia, pues se suspendían las garantías de la Constitución del 40. Efectiva, conforme a la Constitución del 40. Así y que por el ejemplo, oyente, con todo nuestro respeto, tiene que tener claro que la Constitución
del año 40. Me gusta, los puse a correr, me gusta. De nuevo en febrero del año 55. Hay otra cosa. Cuando después del ataque a Palacio, un mes después, un poco más de un mes, ocurren los hechos de Humboldt 7, que la policía asalta el apartamento y mata a 4 chicos que habían participado en el ataque a Palacio. Hay un periodista que escribe en Bohemia, Pichazo, Francisco. Gran articulista, hay que decirlo, gran articulista, una mente privilegiada. Y Francisco Ichazo le dice, le recuerdo al gobierno que la Constitución, que está vigente, prohíbe la pena de muerte. Así mismo es. Entonces, critica este hecho de sangre de la policía en base a la Constitución que está en vigor. Porque yo creo que aquí lo que pasa, Gabriel, Vicente, lo que pasa es que hay una gran ignorancia acerca del tema cubano y mucho más acerca de Batista y el último gobierno de los años 55 hasta finales del 58. Una gran ignorancia. Y como no se sabe bien la historia de Cuba desde el año 1902, porque todo es un totum revolutum, las causas, por qué hubo esto, por qué hay la otra, pero hay que salió el abogado ahí, Roberto. Bueno, hay que conocer todo eso para poder opinar. Y la gente no sabe, hay mucha ignorancia. Por eso hace falta gente como Vicente, que están preparadas y que saben. Y está mal que yo lo diga, pero yo me estoy preparando también para dar batalla. Me da mucho gusto. A mí me parece que hemos tenido un coloquio muy fructífero, ¿verdad, Gabriel? Sin duda. Y me ha alegrado mucho ver a Roberto. Espero que poderlo ver en persona en Madrid. Así será, así será. Y que hayas participado aquí con gran elocuencia y nos hayas ilustrado y esclarecido algunas de las cosas que planteas en este libro, cuya lectura recomiendo realmente. Pues yo quiero agradecerle a Federalismo y Libertad esta oportunidad que me han dado de poder charlar con Vicente, contigo, Gabriel, con Frank Zimmerman también. Y estoy muy a gusto. He aprovechado este momento para instruirme también de vuestros criterios, del criterio y de los criterios de los oyentes. Y bueno, espero que esta no sea la última vez, que tengamos ocasión de reconectar todos. Así será. Sin espíritu de perseguirte, voy a repetir una pregunta y de la que te escapaste durante el programa, estimado Roberto. Yo no te preguntaba qué sentías como hijo sobre la memoria de tu padre. Te preguntaba qué sentías como hijo al juzgar los hechos de tu padre. Es que repito lo que dije en el libro, ¿no? Juzgar a un padre es muy difícil. Entonces tú pones en una balanza el pro y el contra y salen ganando los pros a favor de mi padre y no los contras. Entonces yo me califico como una persona que efectivamente apoya a su padre en la medida que fue aquel padre tan dulce, aquel padre tan cariñoso, y lamento que haya habido ocasión de condenarle también por actividades políticas, pero también los políticos sufren de esto, no solamente mi padre, todos. Eso es súper subjetivo siempre. Claro. Los tengo ahí a los dos y no puedo más que agradecerles por esta conversación. Vicente Echarri, Roberto Batista, muchísimas gracias por haber participado de este programa de Pie de Página, al que un poco me colé, y les agradezco por eso. Ustedes que nos están viendo, una vez más, gracias por participar, gracias por estar con nosotros, gracias por seguirnos en la transmisión en vivo en el canal de YouTube. Antes de irse, denle suscribirse al botón y clic a la campanita. Soy Gabriel Bauduco. Esto fue un programa de Pie de Página de la Fundación Federalismo y Libertad a través del Centro Latinoamericano, y yo los veo a la próxima. Gracias de nuevo. Hasta muy pronto. Hay que darle a una campanita, pero no sé dónde está la campanita. Campanita.